Familia de la Escuela de Música de Flores, a los papás, gracias a los profesores que también nos acompañaron en este evento especial que cuenta con la presencia del profesor investigador Ángel Primiano, que muy gentilmente se ofreció aquí a darnos esta charla para que nos podamos empapar de la historia de nuestro barrio, de la historia de los músicos de nuestro barrio, así que le vamos a dar en principio una muy cálida bienvenida. Así que tenemos aquí a dos alumnas avanzadas, como son Nicole y Nair, que nos prepararon una sorpresa. Conversación, una charla informal, con preguntas, con cosas que nos vaya contando, donde pueda ser bastante participativo. Así que yo también voy a hacer una introducción, pero sin acartonamiento, ¿no es cierto? Bueno, les quiero contar que este es uno de los tantos libros que Ángel escribió, la historia abreviada del barrio Flores, que además muy gentilmente donó para nuestra biblioteca y también para la escuela primaria. Entonces, lo que voy a contar es que Ángel es escritor, es historiador, es investigador de la vida cotidiana. Es un investigador que no se dedica para los chicos, les voy a contar, no es que solamente hace la historia de los grandes próceres, de los presidentes, de las personas muy importantes, sino que también se dedicó a investigar cómo era la historia de la gente que vive en el barrio, ¿sí? De cómo es la historia del verdulero, cómo es la historia de la casa que por primera vez tuvo, por ejemplo, agua corriente, y así, bueno, muchísimas historias que él fue recopilando. Tiene muchos libros escritos y además, podemos decir que inventó el nombre de la barriología o la ciencia de la barriología. Bueno, o que por lo menos
la llevó adelante, ¿sí? Este saber de los barrios, ¿sí? Este conocimiento mezclado con lo popular, con la cultura de cada uno de los barrios, en este caso de nuestra ciudad, de la ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, vamos a invitar a que se acerque y que... Yo no la voy con esto, no con este lado, no. Pero bueno, voy a tratar de usarlo. ¿Se escucha bien? Sí. ¿Y si no uso micrófono, ¿se escucha bien? Sí. Bueno, entonces voy a usar micrófono. Ante todo, quiero agradecer la posibilidad que me dan de estar aquí. La verdad que uno siempre está acostumbrado con los años que uno tiene a vincularse con gente de la misma edad de uno, y eso a uno lo hace más viejo todavía. Ahora, cuando uno va a un lugar donde ve tanta gente joven, y sobre todo pibes, escuchando, es una maravilla. Ahora el desafío mío va a ser que no tienen que hacer lío los pibes que pueden escuchar algo que les puede interesar. Les digo que yo soy un vecino Nick de Flores, nacido y criado. Otros son VIP, venidos y criados, que vienen de otro lado y se crían después en Flores y aprenden a querer el barrio. En este caso yo nací, me crié y todavía vivo en la misma casa donde nací, precisamente cuando se nacía en la casa de uno y no se nacía en el hospital. A pesar de que tenía el hospital a 5 cuadras de mi casa, pero yo nací en mi casa. Dicen que cuando yo nací, mi mamá no estaba en casa, había ido de compras, y cuando volvió de compras se encontró conmigo. Es un cuento, fue toda la mentira. Bueno, y eso de la barriología que nos ha explicado, es un poco así porque yo no soy un historiador profesional o digamos académico que ha estudiado historia y se ha dedicado a seguir los lineamientos de cómo estudiar la historia, sino que yo he sido un intuitivo, he hecho trabajo de campo, como que se dice, que es recorrer el barrio, hablar con los grandes para saber las cosas que hicieron los grandes y hablar con los chicos para saber las cosas que hacen los chicos, que no son las cosas mismas cosas que yo hacía de chico, porque la historia y de la vida cotidiana precisamente es eso, ver lo que pasa todos los días. Y generalmente uno ve cómo van evolucionando los juegos, las costumbres, la forma de vivir y bueno, y eso es un poco la recopilación de todos esos datos, es hacer juntar, digamos, todos esos datos y después tratar de darle forma de relato para que lo lea le pueda interesar, y eso a veces es lo más difícil, porque el relato frío de cuándo nació una persona, cuándo ocurrió un hecho, y a qué se debió tal cosa, a veces si no se acompaña un poco con una especie de cuentito para que pueda ser amable la lectura, a veces se torna en un trabajo estéril, es decir, que queda ahí y nadie lo ve, o nadie lo lee. Y esa es mi gran duda, qué pasa con mi trabajo, pero bueno, ayuda un poco ir a estos lugares y poder relatar. Y paso entonces a lo que es el barrio de Flores. El barrio de Flores, que tiene tres sectores bien definidos, tres sectores definidos por el uso del territorio, por el estrato social de la gente que lo habita y por las cuestiones topográficas. Se puede decir que hay un Flores centro, Flores digamos del casco histórico de Flores, donde nació el barrio, donde están las instituciones importantes, como la plaza, como la estación del ferrocarril, como la iglesia, como el juzgado de paz y la municipalidad antes de que Flores perteneciera a la capital. Después se puede dar del directorio hacia acá, hacia la zona nuestra, hasta Eva Perón, Flores de clase media, de profesionales que han hecho sus casas tipo italianizante, las famosas casas en las zonas centrales que existieron las casonas de fines de semana, y en la zona esta que digo yo del directorio hasta Eva Perón,
las casas más bien de profesionales, de empleados jerarquizados, de obreros especializados, es decir, con mayor poder adquisitivo. Y de Eva Perón hacia el sur tenemos lo que se conoce como el Bajo Flores. Bajo Flores porque es una zona baja, topográficamente hablando es una zona baja, la más deprimida del barrio y una de las más deprimidas de toda la ciudad. Y ahí ese barrio del cual yo nací es un barrio de obreros, de gente que fue a vivir a un lugar donde no era muy fácil hacer la casa, tuvo que rellenar los terrenos porque se inundaban, y donde hay múltiples historias donde nos cuentan cómo hicieron la generación anterior a la mía, que fue la que construyó el barrio, cómo hizo para construir sus casas. Y bueno, y hoy está ya, las 3 zonas están, digamos, unidas, ya están contenidas en un solo barrio, que es Flores. Pero hay que tener en cuenta que esas diferencias, porque los barrios no son homogéneos, tienen distintas formas de habitarlo. Y últimamente tenemos lo que a mi parecer es una de las características del barrio de Flores, que es la multiculturalidad, debido a la inmigración en distintas épocas del año. Nosotros tenemos un barrio de armenios en la zona del sudoeste, lo que hoy es de Plaza de los Virreyes para el sudoeste, lo que es José Martí, Sotomoable, Mariano Acosta, La Fuente, toda esa zona, de Balbasto hasta Subiría, que hay un barrio de armenios, que son de los años 20, que están desde 1920 en adelante. Después tenemos un barrio de coreanos, como Curapalín, que han dado a ese sector de Flores un colorido interesante, una variedad y una nueva cultura que viene a incorporarse a la porteñidad del barrio de Flores. Tenemos también la inmigración boliviana y peruana, que también se ha asentado en la zona, y cada uno con sus fiestas populares, con sus fiestas religiosas y con sus costumbres, se ha incorporado y ha venido a formar una nueva barrialidad en Flores, porque no es lo mismo el Flores de los años 20 del siglo pasado, de los años 50, con el ingreso de toda la inmigración interna, la gente que venía del interior a trabajar a Buenos Aires, y después la posterior inmigración que antes le estaba diciendo, que la actual. El mundo va cambiando, la ciudad va cambiando, los barrios van cambiando, y todo eso es materia de estudio de historiadores y sociólogos, que buscan muchas explicaciones. Pero uno de los rasgos fundamentales del barrio, yo creo que hay que subrayarlo, es la multiculturalidad y la posibilidad de interrelacionar distintas culturas americanas, europeas y orientales. Últimamente también se han incorporado muchas familias de chinos que tienen sus comercios habituales, todos vamos al chino a comprar algo, y bueno, eso también se va incorporando a la barrialidad florense. Bueno, ¿cómo nació Flores? Flores no es que vino alguien y dice, bueno, a ver, aquí en este lugar, en este campo que hay acá, vamos a fundar un barrio. No, porque así no se fundaban los barrios, ni tampoco muchos pueblos del interior, surgían naturalmente por alguna causa. La forma en que el barrio de Flores se fue conformando se debió a que cuando se fundó la ciudad de Buenos Aires en 1580, que lo fundó Juan de Garay, el segundo intento, el primero fue de Pedro de Mendoza, que fracasó. Cuando vino Juan de Garay, que fue el 11 de julio de 1580, dentro de poquito se va a cumplir un aniversario, el 11 de julio es el Día del Vecino, precisamente por eso, porque es el día de la fundación de la ciudad. ¿Qué pasó? Repartió tierras, porque en esa época que éramos colonia de España, los gobernadores que dependían de los virreyes, gobernadores antes de creado el virreinato del Río de la Plata, que se creó en 1776. Antes de que estaban los gobernadores que repartían tierra, aquellos vasallos del rey que habían servido en algo. Es decir, había que ser amigo del que repartía, no había que llevar ningún certificado de haber ayudado al rey, ni al virrey, ni a nadie, ni a España. Bueno,
Los aventureros que venían a estas tierras, que ocurrió en toda América, venían y querían tener tierra. Aquí estaban los aborígenes, que eran los querandíes. Sabemos que los aborígenes, los indígenas, los pueblos originarios nuestros, no tenían el concepto de propiedad como trajeron los europeos. La tierra era para todos. Lo que daba la tierra era para todos. Vivían en comunidad. Cuando vinieron los españoles, vinieron con la idea de que querían apropiarse de la tierra y así se apropiaron. Entonces los gobernadores repartieron tierras, chacras, que paradójicamente chacra es una palabra quechua, chácara, de ahí viene chacarita, que es una chacrita, que quiere decir la extensión de tierra para cultivo y cría de animales, para supervivencia. Entonces Hernandarias, que fue un gobernador en el principio del siglo XVII, en 1609 reparte una suerte era un favor que se hacía, es decir, una suerte de chacra. Y se la da a un alto peruano, es decir, que venía de lo que hoy es Bolivia, Mateo Leal de Ayala, y le da una suerte de 500 varas de ancho, 500 varas son 300 y pico de metros, por una legua de fondo. Eran lonjas finas y largas sobre un curso de agua, en este caso el riachuelo, y después por una legua de fondo. Este Mateo Leal de Ayala, su chacra va prosperando, adquiere más tierra y tiene un feudo bastante importante, pero esta principal, la primigenia, que con frente al riachuelo pasaba por lo que es el centro de Flores, dicen que después de pasar por varias manos, pasa a Juan Diego Flores, y ahí aparece Flores, ahí aparece el nombre del barrio. Cuando un hombre de dinero compra esta chacra, entre otras tierras que compra, y empieza a edificar. Muere en 1801, esto ya en 1800, en 1801 fallece su hijo adoptivo, Ramón Francisco Flores, decide hacer una parcelación de la chacra sobre el lugar donde pasaba el camino real, que era el camino principal donde iban las carretas en busca de los frutos al interior. El camino real de Flores es lo que hoy es la avenida Rivadavia. Entonces hace un loteo y vende unos terrenos, unas parcelas. Y ya se empieza a conocer esta zona como la tierra de los Flores. Todos, en esa época, todos los documentos que uno puede investigar, se va a encontrar con que se hace referencia al titular de la tierra de los Flores, que lindaba al norte con la tierra de los Peralta y al sur con la... Bueno, todos esos fueron eternizando, digamos, o dejando su nombre en diversos localidades. Muchos pueblos del interior, o de la provincia de Buenos Aires, del interior de todo el país, tienen el nombre del titular de las tierras originales, no son ningún benefactores, son nada más que propietarios de tierra. Con Flores pasó lo mismo, entonces se hace ese pequeño loteo, ¿y qué ocurre? Empieza a surgir un pueblo. Estamos hablando de 1801. En 1803 viene el obispo de Benito de Luey Rega de España, porque los españoles también mandaban a los obispos. Y el obispo ve que en esta zona no había un lugar para orar, para que los que ya vivían, los que ya tenían su chacrita, los que tenían su casita, no tenían lugar. Entonces, ¿qué dice? Vamos a crear un curato. El curato es lo que hoy se llama una parroquia. ¿Para qué? Para que los pobladores de la zona puedan cumplir con sus preceptos religiosos, principalmente los católicos, que eran en esa época la mayoría. ¿Qué ocurrió? Se funda el curato de San José de Flores. Porque de San José, porque se lo puso bajo la vocación de San José. Y de Flores, porque los Flores donan el terreno, la manzana, para hacer la iglesia, que es la manzana actual donde está la parroquia de Flores.
También donan enfrente una manzana para hacer la Plaza del Pueblo, que es actualmente la Plaza Pueyrredón, popularmente conocida como Plaza Flores. Y también donan una tercera manzana para los mataderos públicos, porque en esa época se mataba para el alimento de la población, se mataba en los mataderos locales. Después esa manzana la municipalidad local la vendió y hoy hay edificios de departamento. Así va surgiendo un pueblo que se lo va conociendo como San José de Flores. El barrio de Flores es como que se lo nombra ahora desde que se le dio nombre oficial a los barrios de Buenos Aires. Pero el nombre histórico del barrio es San José de Flores. Por eso a la estación le pusieron de subte San José de Flores y a la Junta de Estudios Históricos a la que pertenezco también se llama de San José de Flores porque utiliza el nombre histórico. Entonces, tenemos... Entonces, ¿la basílica de qué año es la basílica? Ahí voy. Muy bien. Sí. Entonces, cuando el curato de San José de Flores se crea en 1806, le da el hecho ese jurídico, eclesiástico, hace que el año de 1806 sea el año, se considera el año de creación del barrio, porque no tiene un acta de fundación el barrio. Salvo Saavedra y Belgrano, los demás barrios de la ciudad de Buenos Aires no tienen fecha de fundación. Surgen por algún loteo, por alguna cuestión particular, pero no como con una fecha de que alguien se juntan para fundar un barrio, sino que surgen espontáneamente. Entonces, en 1806 se crea el curato de San José de Flores, que no tiene parroquia, no tiene iglesia. Los servicios religiosos se daban en las capillas que habían en distintas chacras. Lo que hoy es el Parque Centenario era la chacra de Gauna, y ahí había una capillita y entonces ahí se cumplía con los preceptos religiosos. En Santa Rita, lo que hoy es el barrio de Santa Rita, la calle Concordia, había una chacra de Santa Rita donde había una capilla, y así hasta que se decide entonces utilizar la manzana que habían donado los Flores para hacer una pequeña capillita. Esa capillita se construye sobre la calle que hoy es Riverindarte, entre Rivadavia y Ramón Falcón, en la manzana de la iglesia. Esa capillita es la primera iglesia de Flores, parroquial, después va a ser parroquial, pero todavía no. Esa iglesia tiene un camposanto al lado. Antiguamente se enterraban a los muertos en el camposanto de las iglesias. Ese es el primer cementerio de Flores, al lado de la primera parroquia. Después va a haber dos locaciones malas, una en donde hoy está el corralón de limpieza en Varela y Tandil, y la tercera es la locación actual de Varela y Balbasta. Ahí localizamos al que podemos afirmar, no vamos a afirmar categóricamente que es el primer músico, pero sí lo podemos afirmar porque es el primero que está documentado. Hasta que no aparezca otra cosa, vamos a decir que aparece el primer músico de Flores, que se llama Juan Pablo Cruz, es violinista y sirve a los oficios religiosos de la primera capillita. El violín fue donado por Francisco Belgrano, un pariente lejano de Manuel Belgrano. Entonces ese es un dato que creo que a ustedes les puede venir muy bien. Es el primer músico que se está registrando, que se registró en Flores. Estamos hablando del año 1806. Más de 200 y pico, y bueno, saque la cuenta. O sea que el primer músico tocaba cuerdas. Tocaba cuerdas. Sí. Violinista, era un vecino del barrio, un vecino. Así que un dato curioso, es decir, es un dato que a nosotros, a mí particularmente me pasa así como una curiosidad, como una cosa de la vida cotidiana, pero que es importante para los músicos, sobre todo los músicos de Flores. ¿Cómo? ¿Por qué habían venido a este pueblo, entre comillas? Ah, muy bien, entre comillas. Pino era uno de los pobladores que
que fueron conformando el barrio, porque los primeros labradores, acá en estas chacras que decía antes, había esclavos, porque en la época de la esclavitud estaba permitido, es decir, los dueños de Jack Flores no vivía aquí, Juan Diego Flores, tenía la casa de lo que hoy es Hipólito Yrigoyen y Chacabuco, porque vivían en el centro. A las afueras de la ciudad, pasando el ejido, que era donde estaban los ganados públicos, se empezaron a repartir estas tierras por los gobernadores, que es lo que dije antes. Entonces, gente con dinero tenía chacras y también tenía estancias en la provincia de Buenos Aires. Cuando ustedes escuchen hablar de estancias en Buenos Aires, muchas se las adjudican a Rosas, que pobre Rosas tantas no tenían, algunas tenían pero no tantas. En Buenos Aires no hubo estancias, en Buenos Aires hubo chacras. Estancias hubo de la General Paz para más allá. Y la primera era del hijo de Garay, que es lo que hoy es todo lo que es La Matanza, lo que es Ramón Mejía, lo que es Ciudadela, lo que es Tapial, Loma del Mirador. Bueno, esa era la primera chacra, lo que hoy es la provincia de Buenos Aires. Y después dentro de Buenos Aires entonces estas lonjas sobre el riachuelo y las lonjas primeras que repartió Garay eran sobre el río de la Plata. Siempre había que se medían a partir de un curso de agua, porque el agua era algo elemental. Entonces la gente que se fue afincando, trabajadores, porque fueron consiguiendo que los dueños de chacras les vendieran un poco cuando podían, que vendieran unas parcelas, porque las grandes chacras se fueron parcelando, y entonces las fueron habitando distintas gente, inclusive trabajadores que arrendaban a veces la tierra para labrarlas o para tener su ganado. Sobre el bañado de Flores, que era una zona poco propicia para el ganado, para las plantaciones de árboles y ¿cómo se dice?, de cereales, se las usaba más para criar animales. Y la zona alta se las usaba eran tierras de pan llevar, como se decían, porque se cosechaban, la agricultura se basaba en los cereales, trigo, cebada, centeno y de árbol para leña, principalmente durazneros, que se usaban para leña, porque no debemos olvidar que en esa época el combustible era la leña, no había ni petróleo, ni tampoco había gas, ni tampoco había carbón de leña, carbón de piedra, había carbón de leña. Entonces los grandes montes de durazneros se usaba para ese fin. Entonces ahí fue como fueron asentándose gente con sus pequeños, la vivienda al principio modesto, después de adobe, y así fue progresando. Uno de esos vecinos era Juan Pablo Cruz, que fue el primer violinista, según hasta ahora está comprobado. Puede aparecer uno anterior, y si aparece y lo conocemos, lo vamos a dar a conocer de nuevo, y me van a tener que invitar de nuevo. Bueno, entonces, para ir avanzando un poquito, porque si no se va a hacer muy largo, habíamos dejado cuando Juan Diego Flores ya vende su tierra, va parcelando su tierra, se crea el curato de San José de Flores en 2006, que se considera el año de creación del barrio. El 31 de mayo de 2006, el virrey Cisneros aprueba la creación del curato de San José de Flores. Por eso el 31 de mayo se consideró el Día del Barrio, que se festeja al llegar al barrio todos los 31 del barrio. Yo estuve cuando cumplió 200 años, en el 2006, que vino en ese momento, era el gobernador de la provincia, era Scioli, y vino y puso una placa, y el intendente devenido después de la destitución de Ibarra era Tellerman, y vinieron muchas delegaciones escolares, y fue un acto muy lindo. Perdón, yo estuve en ese momento que estuve tocando con otros profesores, me parece que Scioli estaba como vicepresidente en ese momento. Me parece que vino como vicepresidente y que Tellerman hacía 2 días que había asumido, pero me parece que era como vice, porque sí, como gobernador de la provincia no tendría. Sí, porque en esa época Flores era provincia de Buenos Aires, no era de la capital.
No, pero... Pero tiene razón porque nosotros lo fuimos a ver al Congreso a él. Sí, sí, sí. Tenés razón lo que decís vos, tenés razón. Era vicepresidente. Sí, 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 sí. Sí, porque nosotros fuimos a verlo porque queríamos que hubiera una placa también de la Nación, porque era porque eso es otro tema. Recién en 1880 Flores pasa a ser parte de la capital federal, cuando se federaliza la ciudad de Buenos Aires y se incorporan los partidos de Belgrano y de Flores a la ciudad para ensancharla. Si no, era de la provincia de Buenos Aires. Por eso muchas de las cosas que hay que investigar, los documentos para conocer un poco la historia del barrio, las tuvimos que ir a buscar a La Plata, y no acá en el Archivo General de la Nación, ni siquiera en el archivo del Instituto Histórico, que tiene mucha documentación, el Instituto Histórico de Buenos Aires. Bueno, entonces llegamos a la época en que Flores va creciendo, como crecieron otros barrios en esa época, merced a una desgracia que le ocurre a Buenos Aires, que es la fiebre amarilla de 1871. La fiebre amarilla, el cólera y otras calamidades y otras epidemias fueron recurrentes en Buenos Aires. Como todo puerto, que llegan las cosas buenas y las cosas malas también a los lugares. Pero la de 1871, del verano de 1871, fue particularmente virulenta la epidemia de fiebre amarilla. Entonces, muchas personas, sinceramente adineradas, que vivían en el sur de la ciudad, lo que es San Telmo, en Montserrat, ¿qué hicieron? Huyeron hacia el norte de la ciudad, que lo llamado Barrio Norte, ahí fueron creando nuevas viviendas, y los que tenían casa de fin de semana, en Adrogué, en Flores, en Belgrano, en San Isidro, se iban a esos lugares para evitar la epidemia, porque no se conocía muy bien la etiología de esa enfermedad en ese momento. Y entonces subía, le echaba la culpa al riachuelo, después se descubrió que era un mosquito, el Aedes aegypti, que últimamente está tan de moda, ¿no? Es el mismo del dengue, el mismo mosquito del dengue es el que transmite el paludismo, la fiebre amarilla. Pero bueno, ahora prácticamente está eliminada la fiebre amarilla. Bueno, entonces, muchas de esas familias adineradas de la capital empezaron a construir mansiones en Flores, como en otro lado, en Flores empezaron. Una de ellas que todavía perdura es la casa Marcó del Pom, que usted la debe conocer, a un costado de la vía. Esa es de la familia Marcó del Pom, por eso se llama así, perteneció siempre a la familia Marcó del Pom. Y ahí funciona un centro cultural, funciona la Junta de Estudios Históricos de San José de Flores, del que yo fui presidente ya hace muchos años, pero que todavía estoy ahí, y ahí hay una biblioteca importante sobre el tema de Buenos Aires y sobre barrios. Cualquier cosa que necesiten, vayan, porque ahí, si necesitan algo sobre Buenos Aires, ahí lo van a encontrar. Y está cerquita en el andén norte del ferrocarril. Entonces viene el ferrocarril, precisamente. Aparece el ferrocarril en 1857, el primer ferrocarril de la Argentina, construido con capitales nacionales. Después se lo vendieron a los ingleses, pero el ferrocarril, hoy Sarmiento, que era el ferrocarril del oeste, que empezó desde lo que hoy es el Teatro Colón, que ahí estaba la estación del Parque, hasta Floresta, fue inaugurado en agosto, fines de agosto del 29 de agosto del 1857. Y fue el primer ferrocarril de la República Argentina. Eso le dio impulso a toda la zona oeste de la ciudad. Y Flores empezó a crecer notoriamente, con muchas mansiones, con mucha actividad social. Los grandes propietarios, por ejemplo, hubo una casa muy importante, una mansión que era el Palacio Miraflores, que en Boyacá y Rivadavia, hoy está Pigmento ahí, creo, en esa esquina, pero ocupaba toda la manzana. Había una casa importante que era el Palacio Miraflores de la familia Ortiz Basualdo,
que es de 1880 y se terminó de tirar abajo en el 1941. Se subdividió la tierra porque cuando las grandes mansiones perdieron su razón de ser, ya no podían ser sostenidas, entonces herederos empezaron a tirar abajo esas mansiones y a vender la tierra, que era la forma de sacarle más jugo a la herencia, ¿no es cierto? Pero se perdieron un montón de casas que realmente de una arquitectura bellísima, extraordinaria, que bueno, lamentablemente lo único que quedó fue la casa Marco del Pont, que no es una casa extravagante, sino que es más bien un tipo de arquitectura colonial, y bueno, pero quedó eso. La Junta de Estudios Históricos de Flores tuvo mucho que ver porque peleó durante 30 años para que no la terminaran de derrumbar, estuvo abandonada, y en 1990 fue restaurada, y en el 2000 se reinauguró, pues se inauguró como centro cultural. Bueno, entonces tenemos que el barrio empieza a crecer, vienen los transportes, y viene un medio de transporte que fue fundamental para que el suburbio de la ciudad creciera, para que se fueran formando nuevos barrios, que es el tranvía. Los chicos hablando de los tranvías, el premetro, no sé si vieron el premetro, para explicarles un poco a los chicos lo que era el tranvía, que andaba con electricidad, que era muy divertido, que hacía mucho ruido, y que uno se amacaba arriba de las vías. Y que... ¿Cómo? Ah, sí, de la Asociación Amigos del Tranvía, en Caballito. Bueno, nosotros ¿qué hacíamos? Le poníamos chapitas, las chapitas de refresco para que el tranvía saltara. Los que podían ponían moneda, y después de una moneda de 5 sacábamos una moneda grande así de bronce. Bueno, y otras cosas bravas que mejor no decirles que hacíamos en esa época. Claro, ahora... Cuando se unieron, ¿Premetro? Ah, claro. Ese fue el proyecto de la línea E que termina en Plaza de los Virreyes. Plaza de los Virreyes, en la estación se sigue manteniendo. La plaza de arriba no se llama más Plaza de los Virreyes, se llama Plaza Tupac Amaru. Hace varios años que ya está la ley que le dio ese nombre, pero me parece que el gobierno de la ciudad se niega a ponerle el cartelito, porque no está el cartelito, pero bueno, ahí estuvo Samar, un maestro de la escuela 23, que es donde yo hice el primario, y mis hermanos hicimos ahí el primario. Samar, que luchó mucho para darle ese nombre a la plaza, lo logró. También logró Samar logró que se festejara el Intihuasi como se festejan otras colectividades, que no le pusieran falta a los chicos que quisieran faltar, que festejan la fiesta del sol. Y bueno, un gran luchador, jubilado, un gran amigo. Bueno, pero parece que hay resistencia. Nosotros, con un grupo de gente, tratamos de que la estación de subte también se llame Tupac Amaru, y ahora se llama Plaza de los Virreyes y Eva Perón. Le agregaron a Eva Perón. Que me parece muy bien, no sé qué pensarán ustedes, pero me parece muy bien. La línea A fue la primera que fue inaugurada en 1913. Es la línea A que iba primero desde Plaza de Mayo a 11, después de 11 a Primera Junta. Se hizo a cielo abierto, no se hizo con túneles por abajo, se hizo a cielo abierto. Y acá había una línea de tranvía, volviendo a los transportes, que ayudó mucho a la población y la urbanización de la zona sur de Flores, porque iba de Primera Junta al cementerio de Flores, del tranvía 49, que se inauguró también en esa época, en el 14, y estuvo hasta el 52, creo, si mal no recuerdo.
que era una línea carguera. Se inició como con rieles provisorios que se iban poniendo en las calles de tierra, porque se encargaba de sacar la tierra de los túneles para hacer el subte A y los tiraba atrás del cementerio, es decir, en los bañazos. Entonces esa línea provisoria, cuando terminó de construirse el subte, lo de la Anglo-Argentina, que era la compañía inglesa que tenía los tranvías y también el subte, dice, esta es una línea que podría servir, y así se inauguró la línea 49. Después se agregó el 83, que iba del cementerio de Flores a Villa del Parque. Bueno, el tranvía fue muy importante para el crecimiento y la urbanización de los suburbios porteños. Para Flores fue muy importante. Después vinieron los colectivos, los ómnibus, y bueno, y se fue creando toda una sociabilidad y todos centros de esparcimiento, y entonces empezaron a hacer aceptar sus reales el tango, que es muy importante. Flores fue un barrio de tango. Yo escribí un libro sobre el tango en el barrio y me puse a estudiar sobre ese tema porque había información dispersa y todo el mundo hablaba de San Telmo, de La Boca, de Boedo, barrios de tango, que Belgrano, que Belgrano, barrio de Belgrano, Castellón de Tejas, y de San José de Flores parece que no había tango. Entonces empecé a buscar. Es barrio de músicos, muchos músicos importantes nacieron toda su vida en Flores, o parte de su vida, o nacieron y después se fueron, o llegaron a Flores para morirse. Es decir, que vivieron los últimos años de su vida. Los autores de San José de Flores, el famoso tango San José de Flores, me da pena verte, el barrio de Flores, que hay que comprenderlo un poco porque a veces se comprende mal la letra. Tuvieron su experiencia en el barrio. Y otro de los tangos emblemáticos que es conocido mundialmente, que es que fue, bueno, Rosario, de Sanders y de Dani. Adiós muchachos, compañeros de mi vida, adiós. Ese tango fue compuesto y escrito en las mesas de la confitería, el Café Las Orquídeas, un viejo café que ya no existe, que estaba en el ángulo, en una de las esquinas de Yerbal y Artigas, donde hay una galería muy modesta, y ahora una galería comercial. Ahí estaba el Café Las Orquídeas, y Sanders y Bedani, que eran de Flores, hicieron ese tango ahí. Ese tango fue conocido mundialmente. Y tenemos cantores, tangueros muy importantes que han nacido en el barrio. Baldomero Ferrando vivió sus 30 años últimos en Morones, en la calle Bilbao, Francisco Bilbao y Libertad, que choca ahí en la casa. Vivió sus últimos 30 años más o menos, lo digo así de memoria, en ese barrio. Ahí falleció y escribió mucho sobre Flores, y tiene un libro que se llama San José de Flores, ilustrado por Basaldúa, que es una edición vieja que yo poseo, no pude encontrar en una librería de viejo. Un librito chiquito, muy lindo. Con respecto a los tangueros que nacieron en Flores, vamos a nombrar algunos. Hugo del Carril. Hugo del Carril nació en San Pedrito al 200, en una casa que quisimos conservar, recuperar, para que sea un punto referente del tango en el barrio, pero lamentablemente no se pudo. Su hijo y homónimo, Hugo del Carril, que también se la rebusca cantando, no tanto como el padre, también peleó por ese tema, pero no se pudo lograr en la legislatura, pero no se pudo lograr.
Y después tuvo Casa Hugo del Carril, acá en Rivera en una de las casitas baratas también. Y Subiría. Estuvo ahí, después que se mudó, que se fue para el centro, esta casita la usaba de depósito para poner las latas de sus películas. Porque sabemos que Hugo del Carril fue director, actor, cantor, director del Instituto del Cine. Y también se dedicó a la cría de nutrias en el Tigre. Él decía que a las nutrias a ese animalito lo había conocido en el bañado de Flores, porque él, como tantos otros, de chico, íbamos al bañado de Flores a cazar ranas o a buscar metales para vender, que nosotros después comprábamos la pelota de fútbol, bueno, esas cosas que hacíamos y otras bandidajes que hacíamos en esa época, ¿no? Bueno. Otro gran cantor que nacido en Flores, que nació en la calle Quirno al 600, es Florian Ruiz. Si hay un tanguero, para recordar es Florian Ruiz, con su versión de marioneta que la grabó con varias orquestas. Tenemos un músico de excelso acá en el barrio, que es Miguel Ángel Estrella, que es tucumano de nacimiento, pero que se afincó en el barrio, en el pasaje Renán, donde vivía una morocha de ojazos espléndidos que a él de chico, de joven lo atrajo, que la conoció en un colectivo, que la acompañó, se bajó acá y se fue caminando con esa chica. Y estas cosas, con otras palabras, las cuenta él mismo, me las contó él mismo, que cuando vio el barrio de Casita Barata, como es que se llama, dice, qué lindo lugar para hacer un nido acá. Bueno, después se casó con esa chica, tuvo su hija con esa chica, y lamentablemente falleció joven su mujer, y tiene todavía su casa acá. Él vive en Europa un tiempo y en la Argentina en otro tiempo, y él tiene su casita aquí en la calle Renán. En la calle Renán hay un árbol que tiene una historia, también con Hugo del Carril, me vino a la memoria. Hugo del Carril le arrastraba el álamo, como qué cosa antigua, le arrastraba el álamo. Arrastraba el álamo. Se decía, cuando yo era chico, se decía que un chico le arrastraba el ala, como la paloma, ¿viste cómo hace la paloma? Le arrastraba el ala a la chica porque le gustaba y quería salir con esa chica. Entonces decía que le rondaba, le arrastraba el ala. Bueno, eso, él dice, cuenta una leyenda, que tenía una enamorada, Hugo del Carril. Hugo del Carril con Florian Ruiz iban a hacer las serenatas a todos sus amigos y le iban a cantar a las novias a todos sus amigos porque salían de serenata. Bueno, él dice, y se juntaban en un bar que está enfrente de la calle Eva Perón y Varela, no donde está la Continental, sino antes de cruzar, donde hay una casa creo que de celulares, ahí estaba el bar Colón. Y ahí se reunían y guitarreaban de noche en ese bar, con los dos y otra gente, pero bueno. Dice Hugo del Carril, dice la leyenda que Hugo del Carril tenía una chica a la que le arrastraba el ala y iba y le cantaba. Y se apoyaba en un retoño de un árbol chiquito, que era chiquitito, y se apoyaba de ahí y cantaba, y cantaba, le cantaba. Y ahora hay un árbol que está inclinado así, y dicen que está inclinado, creció inclinado porque ahí se apoyaba Hugo del Carril. Cositas lindas, no sé si serán ciertas, pero son lindas de contar. Después tenemos acá, tuvimos un cantor nacido ahí en la zona más del Bajo Flores, nació en la calle Curpina entre Crisóstomo Álvarez y Subiría, que es Alfredo Dalton, cantor de tango que casi toda su vida vivió en el barrio, y el que yo frecuenté bastante. Hablábamos mucho de música, de tango y de sus cuestiones, sus anécdotas de barrio. Fue muy famoso, le ganó un concurso de las pastillas Trineo, los más viejos se van a acordar de las pastillas Trineo, pastillas con clorofila, decían, que
que era el concurso de procura del galán cantor. Y era para hacer la película Dios Muchacho, que se hizo la película Dios Muchacho. Él, Juancito Díaz hizo el papel principal, pero él era un cantor dentro de la película y cantó ahí, y el día que ganó el concurso fue una romería de coches, yo tengo la imagen todavía de chico, no tan chico, pero era jovencito, y que vinieron, todos los coches de los amigos se pararon ahí en la calle, sobre la calle Subiría, porque en esa época vivía en Subiría y José Martí, y enfocaron de noche toda la casa de él, y él salió con el padre, que era guitarrero también, y ahí cantó en la vereda para todos, y fueron todos los amigos y le hicieron un homenaje, ahí fue muy lindo, fue un gran revuelo en el barrio eso. Y después tenemos a Cirié Cortiz, gran bandoneonista, es uno de los grandes bandoneonistas junto con otro de Flores, el pibe de Flores, y Pedro Mafia. Cirié Cortiz también vivió los últimos años de su vida en la calle Baldomero Fernández Moreno, que se llamaba Monte en esa época, y José Martí, a la vuelta de la casa de Alberto Chino Hidalgo, otro cantor de tango que todavía se la rebusca cantando tango. Esto de que se la rebusca es una forma de decir porteña, no lo digo para menoscabarlo, sino que sigue cantando. Cirié Cortiz vivía de pensión en pensión, yo tuve oportunidad de hablar con la hija, vivía de pensión en pensión y no podía ser su mujer que sentar a cabeza, otra de las expresiones. Es decir, que tomaba en serio la vida, era muy bromista, muy generoso, Cirié Cortiz, cordobés. Entonces, él se tomaba el colectivo 103 para ir a Belgrano, donde estaba la radio Belgrano, en la calle Belgrano, porque ahí tocaban en las audiciones de Radio Belgrano. Entonces, él solía comprar un billete y un día sacó un premio grande, no sé si el primero, pero sacó un premio grande. Entonces la mujer le dijo, mira, bueno, con la plata que te sacaste vamos a comprar una casa. Y con lo que te sobra, haz lo que quieras, pero primero vas a comprar la casa. Agarró un diario y se fijó en el diario que decía casa a estrenar, calle Monte, Flores, bla, 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 y vinieron acá. La vieron la casa, que todavía está la misma casa, tal cual está. La compraron y se asentó, acá fue como se asentó en el barrio. Si no, vivía en distintos lados, en pensiones, en casas que alquilaba, y siempre tenía que estar atento a los avatares de la suerte, si lo contrataban o no lo contrataban. Era un bohemio, muy generoso, porque hay testimonios de otros cantores y otros músicos que estaban en la mala, que él siempre respondía. El Chino Hidalgo, bueno, yo tuve oportunidad de conocerlo y de portearlo. Él nació en la calle Balbastro, viene acá abajo, en la calle Balbastro y Carabobo. Carabobo es el límite del barrio, para allá es Parque Chacabuco, para acá es Flores. Él nació media cuadra para acá, así que entró justo en el barrio. Y después, Flores tuvo radios. Flores fue pionera en emisoras radiofónicas, cuando en la época pionera de la radio. Por ejemplo, Radio Belgrano, que la nombramos recién, nació en Flores, en la calle Boyacá 400. Se llamaba Radio Nacional Estación Flores. Y ahí cantaron a Azucena Maizani, Agustín Magaldi, otro cantor de Flores que vivió en la calle Artigas al 200, donde hay una placa. Y actualmente, si ustedes pasan por Artigas 200, hay una placa. En esa radio, Azucena Maizani cocinaba, hacía unos ravioles, según el testimonio de la época, tremendo. Y entonces, cuando había que dar la hora, venía Magaldi, agarraba una sartén y Azucena Maizani con el cucharón golpeaba, así daba la hora, el gol de la hora. Todas esas anécdotas están contadas por ellos mismos, están sacadas de sus autobiografías, de contar
que uno va buscando. Y bueno, es decir, que nació el Boyacá 400 y después se fue trasladando cuando la compra Yankelevich, el famoso Yankelevich, que fue un magnate de la radiofonía primera de la Argentina. También existió la radio del abuelito, había en la calle de San Pedrito, a la primera cuadra de la calle, había una radio que se llamaba Radio El Abuelito, que estaba al frente un actor, Roberto Mancilla, que hacía un personaje de abuelito, de ahí viene. Era todo artesanal, todo así, se juntaba para divertirse, pero eran los primeros tiempos de la radio. ¿Y qué hacía? Este hombre contaba una historia, tenía un ayudante que lo ayudaba y no lo ayudaba, y siempre se quejaba que tenía frío, que tenía hambre, que le gustaba el arroz con leche. ¿Y sabe qué pasaba? Después venían, él decía que le gustaba el arroz con leche, después venían los vecinos y le llevaban arroz con leche. Que tenía frío y al otro día venía un vecino y le traía una bufanda, porque la gente se creía todo, que es lo que pasaba con la radio. Y ya bueno, creo que para ir redondeando, y si quieren ustedes hacer alguna pregunta o algo que no les quedó claro, es decir, la comunidad musical de Flores es muy importante. Teníamos que entrar en algunos conjuntos musicales, por ejemplo, para ser más moderno, Rata Blanca, el vecino mío, el pibe, el joven chico, al líder Walter Giardino, que nació en la calle José Martí al 1700. Yo nací José Martí al 1500, al 1600, y él en la otra cuadra. Y bueno, y un gran muchacho, bueno, que hizo historia, y bueno, con el rock pesado, que es el que hace Rata Blanca. Tiene un tema que se llama En el Bajo Flores, que está muy consustanciado con el barrio, siempre hace mención al barrio. También Ataque 77 son de la zona. Bueno, habría mucho para hablar de tango, de música llamada seria, que yo creo que toda la música es seria. Y bueno, no sé si... Yo te quería hacer una pregunta. Vos hablaste de que los músicos hacían serenata, hablaste de que se juntaban en el bar a escribir unos tangos, y hablaste de la radio donde se difundía. O sea, ¿cuáles eran los espacios o cuándo empezaron a moverse los músicos del espacio radio hacia las salas o hacia los teatros? Bueno, acá había que hablar porque fue una cosa simultánea. Es decir, los que estaban en estas radios incipientes también eran números vivos de los cines. También iban a otras radios del centro, que eran radios importantes, como Radio Intento, Radio Cultura, Radio Prieto, que ya se desenvolvían de una forma más profesional y con equipos mejores. También tenemos que tener en cuenta los cafés y bares donde se hacía música. Y bueno, eso es toda una historia de los bares que había acá en el barrio, donde se presentaban muchos que no alcanzaron la fama y en la dimensión de cantores que también lo hicieron, pero también hicieron lo suyo, en este caso por el tango, por la música. Canciones que no, músicos y cancionistas que no pasaron del barrio, digamos, que no salieron del barrio, pero para digamos, la personalidad del barrio, para la cuestión barriológica, para la cuestión de la patria chica fueron muy importantes. Yo tuve oportunidad de enterarme de la existencia de gente que había sido acompañantes o guitarreros o bandoneonistas o violinistas que han sido acompañantes de otros de cantores importantes, pero que ellos no surgieron a la fama, no son conocidos. Por ejemplo, Antonio Pisano, un bandoneonista que cuando vino de Italia se fue a vivir a la calle Pergaminos al 1500, entre Subiría y Cristóbal Álvarez, y después se mudó, ahora es profesor, no sé si vive todavía, pero porque cuando yo lo entrevisté, tiene sus años, fue uno de los, es decir, terminó
actuando, porque después se dedicó a la docencia, terminó actuando, acompañando a Luisito Cardelli. Antonio Pizarro, un gran músico, que no tuvo, digamos, no descolló, digamos, individualmente, pero fue con un apoyo musical importantísimo para grandes cantores. El Chula Clausi, otro banderista de nota, él vivió en la calle Méndez de Andés, en la misma cuadra donde vivió en distintas épocas la de Caserón de Teja. No, la cantora, María Graña, sí, que un poco, quizás en algunos reportajes habla un poco desengañadamente del tango y estaba un poco enojado, pero ahora estaba otra vez cantando, porque había dicho que no iba a cantar más. Qué sé yo, hay bandoneonistas en la calle Portela y Crisóstomo Álvarez, sobre Portela, Eva Méndez, una cancionista. Acá en Lautaro y donde está Coto, estaba la tablita de Flores. Era un boliche, una parrilla donde cantaron canciones de nota. Y ustedes no pueden creer, no se pueden dar una idea de la cantidad de gente importantísima dentro de la música popular de Buenos Aires que cantaban en estos boliches. Donde está la rotonda de Flores, la rotonda de la Plaza de la Virreyes, antes de que se hiciera, había en una esquina un boliche también de esto, y un día yo paso y escucho que cantaban, y agarré mi asomé y estaba cantando Roberto Goyeneche. Es decir, que esos músicos que tenían los grandes escenarios a disposición de ellos, no perdían su realidad, que es lo que a mí me conmueve tanto, es decir, esa gente que como Miguel Ángel Estrella, que todavía persiste en quedar aquí en el barrio, como otros que no quieren irse al centro, sino que prefieren estar en el barrio. Espero haber... Está bueno porque así se imaginan, uno ahora asocia la música al escenario de un teatro, pero es difícil imaginar cómo fue pasando, cómo se vivía. Hoy ponen música de fondo en un bar, pero correcto, sí, muy hace bien. años no era así. Gracias por ayudarme a aclarar en todo. Te hago una pregunta o dos o tres en una. A propósito de los 200 años de Flores, que estaba Tellerman como gobernador, me acuerdo que él contó una anécdota de que él, bueno, era de Floresta. Una de las preguntas que me surge es la duda que tuve siempre, ¿por qué Flores y Floresta, digamos, si tendrá alguna relación o es una casualidad que son barrios vecinos y bueno, con un nombre parecido? Que uno parece que fuera uno desprendimiento del otro. Claro, claro. Entre nosotros, Floresta es un suburbio de Flores. Bueno, justamente Tellerman, siendo de Floresta, él contaba la anécdota de que cuando él era joven, para ver chicas lindas tenía que venir a Flores. Bueno, yo que de chico era de más allá aún, Ciudadela, o sea, encima del otro lado de General Paz, pensar en venir a Flores, que estaba lleno de cines y cines teatro, había que poner zapatos para venir a Flores más o menos, era como ir a París más o menos. Te pregunto al respecto, vos que sos de acá y siempre fuiste de acá, ¿cómo viviste ese esplendor de Flores en ese momento? Y cómo lo sentís ahora, si sentís que bajaron las aguas. Mirá, yo viví toda mi vida en mi barrio, Sí, pero no en Flores, en mi barrio, claro. en mi vecindario. Sí, Eva Perón, y que era Avenida del Trabajo, y Varela eran Límites. Varela, de chico, yo escribí un librito de cuentos que se llama Recuentos Interiores, que son cuentos de mi infancia y mi juventud, hasta la colimba, digamos, ¿no? Y escribí todas esas cositas que yo vivía. Mi vieja decía, acompañarme, luego tomar el 76 que tengo que ir a Flores. ¿Dónde estaba? Estaba en Flores. Tenía que ir a Flores, era al centro, porque no todos al centro de Flores, porque no todos se
Pasa un poco con... yo tengo mi familia ahora en San Antonio de Padua, y entonces viven a 15 cuadras de la estación. Entonces dice, ¿a dónde van? Voy a Padua. Cada 15 cuadras de la estación, quiere decir que van al centro. Bueno, allá en esa época ha pasado lo mismo. Yo viví toda mi infancia, ahora te doy, en la calle. Que no es la calle de hoy. Claro. Yo merendaba en la calle, es decir, que mi vieja me llamaba ¡Ángel! Yo iba, me agarraba el sándwich y me iba corriendo de vuelta a seguir jugando a la pelota en la esquina. Y jugaba a la pelota comiendo un sándwich. O un sándwich. Y esas salidas, para mí, a lugares alejados de Varela o de Eva Perón, de Avenida del Trabajo, era toda una aventura. Yo en un poquito cuento lo que era el colectivo, describo lo que eran los colectivos, bueno, toda esa historia. Y que mi mamá siempre me hacía así. Era la señal para que cerrara la boca, porque yo ya veo así. Yo cerraba la boca, ¿no? Y todas esas cosas. Y las moscas, porque estaba la quema, y estaban los residuos, y entonces los colectivos llevaban moscas en los techos. Y las épocas de fumigación, que se fumigaba con DDT, que estaba prohibido, y decían que iban los camioncitos fumigando por las calles, y le decían a la gente que abrieran las ventanas y las puertas del interior para que entrara el DDT para matar la mosca. Es toda una historia, es otro mundo. Ahora los pibes, nosotros, yo como digo yo, no salíamos a la calle, entrábamos a la calle. Ahora los chicos no pueden porque es otra vida. La Villa, mirá, yo escribí el primer libro sobre el Banco Flores, salió publicado en el año 91. Los años anteriores hice la investigación. Yo me metía en la villa en 1114, yo me metía en la villa de adentro, acompañado o referenciado a un lado, hablaba con los curas de la opción por los pobres, el cura villero que había ahí, Bernaza, Pichardelli. Me contaron todo lo que pasó en la dictadura, cómo hubo toda esa erradicación compulsiva con la topadora, cosa que yo puse en el libro, porque es historia, y lo pude hacer. Cuando voy a hacer la segunda edición, que salió en el 2009, aumentada, corregida y actualizada, ya no pude entrar en la Villa de los Hermanos. Simplemente iba a la parroquia Madre de Dios, Santa María Madre de Dios, creo yo, iba a hablar ahí, de ahí tomé una referencia, porque ya hay otra problemática en la villa, muy jodida. Eso mismo pasa con los chicos de ahora. Nosotros vivíamos, yo me daba 6 antitetánicas, porque no había una antitetánica que duraba 10 años. Yo me daba 6 antitetánicas en el año, porque cada vez que me clavaba un clavo, un alambre oxidado, iba al hospital antitetánica. Es una vida totalmente distinta a la de ustedes, que creo que es mucho mejor de la nuestra. Para mí nunca tiempo pasado fue mejor, para mí es mejor los tiempos actuales que ahora, porque siempre hay pro y contra en toda la evolución. Yo creo que ahora los pibes están como mejor, con mayor posibilidades. Yo tuve otro contexto. Yo empecé a estudiar de grande, porque de chico, yo cuando no di pie con bola con el secundario, mi viejo me dice, no hay problema, y al día siguiente estaba trabajando en una fábrica de cable enfrente de mi casa. No había un contexto de decir, no, vamos a tener que seguir, porque ahora es distinto. Bueno, después yo tuve que empezar a estudiar de grande, hacer algunas de las cosas que quería hacer de grande. Pero no sé si contesté un poco lo que vos me pediste, si no, pues repetime algo. No, sí. Flores y Floretas, es decir, el nombre de Flores es por Código Flores, la familia Flores. Y Floresta era porque había una isla, como se decía antes, unas islas que eran como un montecito, era una floresta. Y había un kiosco en el terminal del tren que iba de la estación Parque hasta la Floresta. Era porque había un kiosco donde era un copetín para tomar algo que se llamaba La Floresta también, a raíz de eso. Y de ahí nos toma nombre el barrio. Ahora hay un chiste que dice cuál es la diferencia entre Flores y Floresta. Sí. Claro. Bueno, ¿alguna otra cosa? ¿Hasta dónde llega del otro lado
Los límites de Flores, ¿querés que te dé los límites de Flores? Por el norte la avenida Gaona. Donato Álvarez. La continuación de Donato Álvarez, Curapaligüe, hasta Directorio. Directorio hasta Carabobo. Carabobo hasta Castañares. Castañares un poquitito, una cuadrita, hasta otra vez Curapaligüe. Curapaligüe cruza Carabobo, cruza Cobo y se llama Presidente Camilo Torres y Tenorio. Agustín de Bedia, Riestra. Agustín de Bedia hasta Castañares, hasta la avenida Fernández de la Cruz. Todo cruz hasta Varela. Hasta otra vez Castañares hasta Perito Moreno hasta La Carra, que es la autopista ahora Cámpora, después sigue hasta Delepiane hasta Portela, Delepiane la autopista, hasta Portela y la continuación después de Rivadavia, Cuenca, hasta donde empezamos, hasta Gaona. Esos son los límites medio confusos, porque este es un cuadrado o otro barrio que son 4 y que es más fácil. Se fueron modificados en el 2000 y pico, porque antes en la zona sur, la villa 1114, el límite del barrio pasaba por Riestra, que pasaba por el medio de la villa. Entonces cuando se hizo la ley de comunas, iba a pasar que una parte de la villa iba a pertenecer a la comuna 7, por ejemplo, y la otra parte a la comuna de Nueva Pompeya. Entonces se decidió hacer modificaciones en algunos barrios. Lo mismo pasaba con la villa de Retiro, y entonces hicieron algunas modificaciones y Flores agrandó un poco el territorio hasta Cruz. Bueno, estos pibes aguantaron bastante grave. Algunos más o menos. Bueno, ¿alguna otra cosita? No sé. ¿El bañado de Flores dónde era? El bañado de Flores en toda la zona inundable baja que alcanzaba hasta atrás del cementerio de Flores, más o menos. Se ve todo. Si uno va, mejor no ir al cementerio, pero si uno tiene que ir, si uno quiere ir, se va un poco más para atrás, hacia donde está Castañares, y va a ver que va a haber toda la zona de bañado, todo un bajío. Todo eso se inundaba con las recurrentes desbordes del riachuelo, hasta que fue rectificado y fueron hechos los taludes para que no se siguiera inundando. Y después se fue rellenando con basura y con cenizas de la quema de basura. Acá hubo una usina de basura grande donde están los monoblocks del barrio del Fonavi, la fuente que se tomó agua, y ahí había una usina incineradora de basura. De ahí salía un trencito, una vagoneta, un trencito muy simpático que llevaba las cenizas y iba llenando. Así se fue llenando. Y la última gran urbanización fue durante la dictadura, cuando se dieron parcelas de terrenos de esa zona a distintos clubes, asociaciones de fomento, y ahí que hicieron centros de tradicionalistas, que hicieron su sede, hicieron su campo deportivo, como el Club Italiano, como la Yumen, el centro, los médicos municipales, y inclusive agrandó San Lorenzo, y San Lorenzo también hizo todo, hizo su cancha y todo eso. Y bueno, todo es Flores, la diversidad en un barrio es Flores, mi gran barrio de Flores. Acá nada, había campo. Primero había campo, no era absolutamente llano, porque esta es una zona de planicie poco arbolada, inclusive no había algo de algún sarandí, pero no era una zona muy arbolada. Y después, como te dije antes, que se hizo
la división de la tierra, se repartieron para gente que se dedicó a la agricultura, a trigo, a cebada, centeno y a formar bosquecillos de árboles de durazno, de duraznero, pero no por la fruta, sino por la madera, que era la leña que más se usaba en esa época, que se vendía como leña para cocinar, para calefaccionar y para otras cosas. Es decir, que desde un terreno que era una planicie, que es donde fundó Garay fundó la ciudad de una planicie, era un vallecito que tenía dos riachos importantes, que eran los terceros, llamados terceros porque eran tres. Uno que desembocaba en lo que hoy es la calle San Lorenzo, la cortada San Lorenzo, y ahí el riacho, y otro que desembocaba en el Río de la Plata, por lo que hoy es más o menos el pasaje Ciber, la zona de Retiro. Ese lugar de tierra, digamos, ese montecito, esa altiplanicie pequeña, porque esto es toda una pampa, entre esos dos riachos fue lo que vio primero, el lugar donde Mendoza puso su real no está muy claro todavía. Algunos dicen que es el Parque de los Patricios, otros dicen que es lo que hoy es Retiro, y otros dicen que inclusive se va de Ingeniero Mayui, porque interpretan que uno de los tripulantes, que es el Ulrico Schmidl, que era un tenente de Mendoza, y tiene un relato de la fundación de esa primera Buenos Aires. Entonces, cuando habla del riachuelo, algunos dicen que no se trata de lo que hoy conocemos como riachuelo, que en definitiva quiere decir río pequeño, sino que es el río Luján. Entonces tomando medidas, hubo un historiador que hizo toda una investigación y la ubica en Ingeniero Mayo en la primera Buenos Aires. Pero la de Garay sí, que es la que tenemos ahora, él vio esa planicie y entonces puso el pie ahí, y creó la plaza, el Palo de la Justicia, empezó a repartir algunos terrenos y fundó lo que después fue Buenos Aires. Bueno, ¿qué más? Estoy de liquidación. Cuando eran chicos, todo ese movimiento de músicos que se dedicaban al tango, a la música academia y demás, ¿cómo estudiarían? ¿Cómo aprendieron música? Acá todos los chicos tienen esta escuela y hoy toda una serie de oportunidades. ¿Y cómo sería estudiar música cuando ellos eran chicos o jóvenes y les empezó a interesar la música? Bueno, en el barrio el que estudiaba piano era un rarito. Empecemos por ahí. Una de mis grandes frustraciones es no haber estudiado piano, porque era todo un prejuicio en esa época. Era barrio de reos, este barrio era barrio de reos. Entonces había que tener una personalidad muy fuerte para poder hacer lo que uno quería. Por eso yo admiro a estos chicos que tocaron recién las dos chicas, extraordinario, que haya chicos que se den por la música como se dan por otra cosa. Es decir, es otro mundo, en aquel mundo era distinto, por eso no mejor, ni mucho mejor. Había maestros. Un primo de mi papá, es decir, que tenían relacionado no por mi apellido, por los plinianos, sino por la madre, por mi abuelo, Gianni. Fue un tanguero muy importante, un músico, un violinista muy importante, que vivió mucho tiempo, generalmente vivió en el barrio, nació en Parque de los Patricios, pero vivió mucho tiempo en Castañón y Eva Perón. La hija es muy conocida en el barrio porque es profesora particular, la Tita, le decíamos todos, algunos a lo mejor la conocen. Vive también en una casita barata. Yo me fui cuando me iba en materia, a prepararme con ellos, pero... Y bueno, él daba lecciones de violín en su casa en particular. Pisano, que hablé antes, también daba lecciones pero era difícil, en los barrios era difícil, se daba más en el centro. Los barrios
era otra cosa. Después estaban los conservatorios. Acá había uno cerca del conservatorio Schubert, de Eva Perón, y una de las casitas, que yo la recuperé del libro que escribí sobre el tango con flores. Les digo que tengo un libro escrito muy largo, bastante, me costó bastante, pero bueno, pude rescatar un montón de gente. No solo los grandes personajes, sino los que yo decía antes, los que no tuvieron gran resonancia, pero que han hecho lo suyo, en este caso por el tango, por la música. Y bueno, ahí se enseñaba todos los instrumentos, bailes y danzas, qué sé yo. Y nosotros, de chicos, reemplazamos a lo mejor alguna gran pasión que podíamos tener. Yo, claro, a lo mejor hablo de lo mío, que es otra época, que no es la época actual, pero yo me acuerdo que íbamos con un primo mío, que falleció joven, el novio de la hermana mayor era taquero, caminaba medio así también, con los taquitos, Gardelito, que le decíamos nosotros. Dios se pone orgulloso ahora. Esto lo digo con la visión que tenía en ese momento, no con la visión de ahora. Y él siempre le daba cancioneros, tangueros, de Gardel, de Corsí, y entonces siempre andaba en el bolsillo con este cancionero. Y poníamos los dos sentados en el umbral, ahí acá vivíamos en la misma cuadra, y cantábamos esos tangos, y cantábamos todo. Y después las murgas para carnaval. Hacíamos las murgas, nos juntábamos, nos disfrazábamos con cosas que nos poníamos encima, con ropa vieja, nos pintábamos con corcho, qué sé yo, y inventábamos canciones. Se alambreta por aquí, se alambreta por allá, un montón de se alambreta invadieron la ciudad. Las mujeres de hoy en día no saben hacer un guiso y otra cosa, ¿no? Chancha. Pero eso le gustaba porque eran las canciones que hacíamos nosotros. ¿Qué quieres? ¿Una canción picante o no picante? No, y no picante, ¿cuánto sale? De 50 centavos. Y picante, $1. Y luego dale picante, y ahí le damos con todo, inventamos esas canciones chanchas, todo. Amparados en el anonimato, pero todos sabían, los vecinos sabían quiénes éramos nosotros, pero nosotros creíamos que no nos reconocían porque estábamos disfrazados. Yo me llevé una gran desilusión que nos fuimos al corso, en Flores estaba el corso, pero nosotros fuimos a Alberdi, en Matadero, y entonces estaba ahí, estaba mi hermano mayor, que tenía su hija pequeña, que ya es una bisabuela, y entonces estaba yo ahí, entonces yo veo a mi hermano y viene mi hermano, mirá, le dice la nena, el tío Ángel. No. Y yo creí que nadie me hubiera conocido. Yo digo, qué papelón que estoy haciendo. Bueno, esa era otra forma, la canción así amateur y broma, qué sé yo. Y las serenatas que había, cuando se casó mi hermano, que nombró ahora, mucho mayor que yo, ya fallecido. Cuando se casó, se hicieron la fiesta en la casa de la novia. Y mi papá, a través de un compañero de trabajo, trajo un conjunto, 2 bandoneones y un violín. Y vinieron y para mí era todo eso algo espectacular, en vivo, tocando los tipos de bandoneones y bueno, y se daban esos bailes ahí en la familia y todo. Bueno, la música siempre estuvo presente, está presente en el humano, naturalmente, ¿no? Y bueno, esos eran algunos aspectos. Y después, bueno, cuando íbamos al cine, que podíamos conseguir los coditas para el cine, una forma de decir. Acá en Cine Varela había un acomodador, uno colorado, que no se permitía salir en el entretiempo y nosotros salíamos bajando a casa a buscar el sándwich y volver con el sándwich. Entonces, en esos lugares estaba el número vivo. Entonces uno se empezaba, qué sé yo, desde contorsionista hasta cancionistas,
todo había ahí. Payasos que hacían... Y bueno, y nosotros, después vino la televisión ya con otras cosas, estoy hablando del año 58, cuando el televisor entró a mi casa, digo yo. Lo cuento en estos cuentitos, uno de los cuentitos, ¿no? Llegó Don Televisor. Y era una cosa maravillosa, el televisor, estar ahí ya un poco eso nos hizo cambiar la rutina, ya teníamos que encontrarlo en mi casa, de la cuadra, no sé si fue el primero, pero fue uno de los primeros, mi viejo compró el televisor y venía toda la barra de ahí, y bueno, si nos juntábamos alrededor del televisor o frente al televisor, pues viendo otras cosas, y ya entonces empezamos a ver otra cosa, espectáculos. Porque, repito, nosotros vivíamos en el barrio, vivíamos ahí en el vecindario más que en el barrio. El barrio era ya otra cosa mayor. No sé si... Yo creo que, no sé si hay alguna otra pregunta más, pero hemos estado... ¡Ay! No, primero quería agradecerle porque fue muy linda la charla y